Buenos días, alumnos del Colegio Raymond School. Soy el profesor Johnny Vázquez. El día de hoy vamos a tener el curso de historia. El tema fundamental va a ser Egipto. ¿Dónde se encuentra ubicado Egipto? Se desarrolló al noroeste de África, lugar fronterizo al continente asiático y bordeado de desiertos y mares atravesados por el río Nilo. El Nilo, que era la fuente de vida y fuente importante para la agricultura en temporada de inundaciones y lluvias. Los límites de la cultura egipcia, por acá vamos a ubicarnos según la brújula, ¿cierto? Ejes de coordenadas, tenemos por acá el norte, el sur, el este y el oeste. Repito, norte, sur, este, oeste. Por el norte el mar Mediterráneo, por el sur el desierto de Nubias, Sudán, por el este el desierto oriental, Mar Rojo, por acá está el este, y por el oeste el desierto occidental, desierto de Libia. Y tanto como el Bajo Egipto como el Alto Egipto, que eran regiones de la cultura egipcia en periodo antiguo, eran atravesados por el gran río Nilo, el río Nilo, que es uno de los más grandes del mundo, que ocupa el segundo lugar en los más largos del mundo. Recordemos que el río Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, y el Nilo ocupa el segundo lugar. Las regiones de la cultura egipcia tenemos el Bajo Egipto, también conocida como zona del delta. Aquí se encuentra la zona pantanosa. Las periódicas inundaciones del Nilo convertían la región en pantanosa y rica en nutrientes, especialmente el limo. Esto es en épocas de lluvia, porque las lluvias eran muy escasas aquí en esta temporada, debido a la zona desértica y calurosa que atraviesa Egipto. Un calor inexplicable hace en Egipto, temperatura muy alta. Tenemos el Alto Egipto, zona del valle, se emplaza hacia el sur, en la región del valle. Para aprovechar sus tierras fértiles, los egipcios tuvieron que construir sistemas de riego o de irrigación. Continuamos con la clase. Los antiguos egipcios llamaban a su tierra Kemek, que quiere decir tierra negra, para diferenciarla del desierto que lo rodeaba, llamado Desrek, o sea, desierto. Tierra roja que ocupaba el 90% del país. Entre junio y octubre el río Nilo inundaba sus riberas y al retirarse dejaba una gruesa capa de barro conocida como limo, que era uno de los importantes fertilizantes fundamentalmente para la agricultura. La economía se basaba en la agricultura, también en la ganadería. En la agricultura construyeron canales de irrigación y diques, asimismo el uso del limo. El limo fue un gran fertilizante ideal para la agricultura. Los importantes productos agrícolas fueron los cereales, entre ellos tenemos el trigo y la cebada, que fue importante para el intercambio comercial. En esta tarea se desplegó una gran cantidad de campesinos que en época de inundación se dedicaban a las actividades artesanales o a la construcción de obras hidráulicas. De otro lado, los egipcios establecieron relaciones comerciales con los pueblos del mar Mediterráneo, especialmente con los fenicios, lo que les permitió ampliar su sistema de navegación y fronteras mercantiles. Aquí viene el trueque, el intercambio comercial. Exportaron rollos de papiro, cereales y la artesanía local. Producto de intercambio ¿qué obtenían producto de este trueque? Madera, cedro y ébano, cuero, oro, incienso, marfil, caballos y carros de guerra. El Estado egipcio se encargaba de la retribución de los excedentes agrícolas. ¿Qué exigían los campesinos? El pago de impuestos en especies que eran almacenados en los graneros para la época de escasez. El año agrícola, en julio las aguas del Niño comenzaban a crecer. Para noviembre el agua había bajado, aquí se acumulaba barro y se formaba un gran fertilizante como el limo. En Egipto apenas llueve debido a la gran zona desértica. El río Nilo baña las aguas del Egipto. El trigo crecía durante el invierno, por eso era fundamental en épocas de inundaciones que ellos acumulen todas estas aguas y las estanquen en los canales de irrigación. La cosecha se segaba en primavera, operación en la que participaban toda la familia del campesinado. El grano de espiga era una base importante, se separaba con la ayuda de ganado vacuno. El grano se almacenaba en graneros. Los escribas comprobaban las cantidades para que no hubiera robo. Durante la inundación, algunos campesinos trabajaban en la construcción de pirámides y grandes edificios del faraón, como las pirámides de Kefren, Miserino, Keos. El establecimiento de comunidades agrícolas y ganaderas se les conocía como nomos, que eran comunidades agrícolas y ganaderas gobernadas por un nomarca. En este periodo se inventa la escritura y el calendario solar.
La división política lo conocemos, el Bajo Egipto, Delta y el Alto Egipto, cuya capital, con su capital, Irancópolis. Continuamos. Etapas del Imperio Egipcio, el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Hay que diferenciar entre etapas y periodos. Las etapas son más prolongadas y periodos son más cortos. Las etapas en el periodo antiguo, 3100 a.C. Y acá viene un periodo de crisis culminando 2200 a.C. hasta 2050 a.C. El Imperio Medio 1800 a.C. y otra crisis, la segunda crisis del Imperio Egipcio 1580 a.C. El Imperio Nuevo, decadencia en el año 1100 a.C., dominación extranjera, tanto por los persas, asirios, los asirios, los mesopotámicos por Alejandro Magno y los greco-romanos y romanos. Una de las últimas emperatrices fue Cleopatra, una de las últimas gobernantes. Etapa de Egipto, Imperio Nuevo, abarca a partir de este año, 3100, 2200. Es una época dorada de esplendor, cuyas dinastías son la 3, la 4, la 6, sobresalieron aquí. El faraón era considerado como un dios, capital era Memphis. En el Imperio Antiguo, en el Imperio Medio, su capital era Tebas. Hay que diferenciar entre estos imperios, entre el Alto y Bajo Egipto. Los faraones más destacados en el Imperio Antiguo fueron Keops, Kefren y Cerinos. Imperio Nuevo 2200 a.C., 1800 a.C. Tebas fue la capital. Aumentó el poder del faraón. Se construyeron grandes ciudades públicas. Se extienden las tierras cultivables. El cultivo fue fundamental. Y se conquista Nubia. La etapa finaliza con invasión de los pueblos extranjeros o Ixos, que eran los pueblos extranjeros. El Imperio Nuevo empezó hacia el 1600 a.C., época de esplendor, otro esplendor dorado. Faraones que destacaron: Tutmosis I, Amenofis III, Akenatón, Tutankamón, que fue uno de los faraones más jóvenes, Ramsés, faraones del Éxodo, de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Si habrán visto la película de 10 mandamientos, que fue castigado y murió muy joven. Se conquistó Libia y Siria y se construyeron templos y palacios. A partir del año 1100, Egipto fue invadido por asirios, persas, griegos y finalmente romanos. Una de las últimas emperatrices fue, como le repito, Cleopatra, una de las mujeres más bellas de este imperio. Evolución histórica, acá tenemos que está dividida en periodos y etapas: Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Periodo predinástico, sobresalen aquí los nomos, 3000 a.C. En el periodo tinita, unificación del Alto y Bajo Egipto, primer faraón conocido, Menes o Narmek. El Imperio Antiguo, capital fue Memphis, Menfita. Construyeron de grandes pirámides como Gizeh, cual se enterraban a los faraones. Ellos creían que después de la muerte había otra vida. El periodo intermedio, crisis política, división de Egipto. Imperio Medio, reunificación de Egipto. Impulsó el culto al dios Amon-Ra por parte del faraón Mentuhotep II. Invasión de los Ixos en el segundo intermedio. El máximo esplendor egipcio fue en el Imperio Nuevo con Tutankamón y Ramsés, que fueron los más destacados para mí. La decadencia, periodo de decadencia, una de las últimas matrices fue Cleopatra. Invasión asiria, renacimiento saíta, invasiones persas y macedónicas. Y también invasión de los romanos y griegos. Gobernantes, tenemos uno de los principales gobernantes fue Menes o Narmek, llamado también el rey Escorpión. Fue el primer faraón conocido. Sus obras más resaltantes del Menes o Narmek, también conocido: construcción de mastabas, primeras tumbas, se enterraban aquí a la nobleza, los sacerdotes. El ejército se organizó en expediciones a la región de Nubia para invadirlos y se construyeron canales de irrigación. La construcción de pirámides se realizó mediante un sistema de tributación de servicios para el Estado. O sea, se pagaban impuestos por la construcción de pirámides. El faraón de Tebas, uno de los grandes faraones que tuvo la estabilidad política y organización de campaña militar, fue Mentuhotep II. Logra la reunificación de Egipto. En el año 1795 vino la inestabilidad política de Egipto. ¿Cierto? Acá viene la invasión de otros gobernantes extranjeros conocidos como Ixos, que eran procedentes de la región de Canaán. Los Ixos eran comunidades extranjeras que venían de Canaán, Palestina, también de Arabia, Siria, etc.
Amosis I, faraón de Tebas, expulsó los Hicsos. Él expulsó finalmente a los Hicsos en el año 1551, dando inicio al Imperio Nuevo o Neotebano. Hatshepsut, esposa y hermanastra de Tutmosis II, asumió el trono a la muerte del monarca. Es considerada la primera gran emperatriz. La primera gran emperatriz fue Hatshepsut. Tutmosis III asumió el poder al morir Hatshepsut, que fue Hatshepsut la primera emperatriz en Egipto, en el año 1450. Produjo la máxima expansión territorial, tras derrotar al imperio mitaní, sometiendo a los gobernantes locales. El faraón niño fue Tuntankamón, que restableció el politeísmo. Poli, que quiere decir varios, teísmo, varios dioses. Entonces uno de los faraones más jóvenes fue Tuntankamón. Ramsés, el faraón del Éxodo, muy conocido, Ramsés II. En los 10 mandamientos lo va a encontrar también en la Biblia, como parte de la historia del pueblo israelí, hebreo, que salió del territorio egipcio y logró su libertad. Logró el máximo esplendor cultural de Egipto, firmó el tratado de paz en el mundo, el Paz de Kadesh, y mandó edificar el templo de Abu Simbel. ¿Quién firmó el primer tratado de paz? Ramsés II. Los reyes Asardón y Asurbanipal lograron conquistar Egipto a manos del imperio sirio el año 671 a.C. El rey Cambises invade Egipto y lo anexa al imperio persa, a los persas lo anexa. El año 332 a.C. El conquistador macedónico Alejandro Magno anexó Egipto a su imperio el año 331 a.C. Eso fue un periodo de decadencia del imperio egipcio. ¿Cuándo conquistó el imperio romano Egipto? El año 31 a.C. Esto fue por intermedio de César Augusto. Acá se observa en la imagen a una de las últimas emperatrices en romance con Julio César, y también tuvo un romance con Marco Antonio. Entonces la decadencia fue el año total, el 31 a.C. Ahora, la siguiente tarea van a responder en su cuaderno, ¿cierto? Responde en tu cuaderno, tienen ahí una serie de preguntas, el cual ustedes lo van a responder. Muchísimas gracias, bendiciones a todos, y recordemos que juntos vamos a vencer a esta enfermedad. Gracias por su atención. Gracias.